dulce vista en me clavó y ahí permanecí y tal mirada. A todos los que nos acompañan hoy en esta transmisión y tienen algún conocido en la iglesia, quiero decirles que también nos reunimos los miércoles a orar. Eso es por la plataforma Zoom. Pídale el link a la persona que usted conoce de la iglesia o escríbanos a la página de la iglesia para que le enviemos el link de la reunión del sábado. Vienen otras dos colonias a mi memoria, hermanos, realmente son varios lugares, Prados Universitarios, la San Ángel también, así que cada día seguimos creciendo y esperamos crecer más. Vamos a ir a la palabra de Dios. Continuamos con la serie La Semana de la Cruz y nos estamos acercando al viernes de la cruz. Ya, hermanos, tenemos que ir quitándonos el calzado de nuestros pies porque estamos entrando al día más glorioso de la historia de la humanidad. Sin embargo, el martes hemos estado mucho tiempo porque creo que se han dado cuenta en esta serie que hay bastante registro en la palabra de Dios, en los evangelios, de lo que pasó la semana de la cruz. Y hoy aunque hay bastante contenido para efectos de esta serie, vamos a ver un pasaje largo, vamos a evacuar bastante, podríamos estar mucho, pero para efectos de esta serie, que conozcan lo que pasó el día martes incluso, vamos a ir al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, vamos a leer algunos versículos. Denme un segundo, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 36. Bastante hemos leído la Biblia. Qué bueno, hermano. Qué bueno que la iglesia del Señor está leyendo la palabra, esa que ha sido olvidada por la sociedad, quiere ser olvidada. La iglesia no la va a olvidar. Vamos a leerla 3, 4, 5 veces durante los cultos con alegría. Palabra del Señor. Dice el versículo 20 al 36. Esto pasó en la semana de la cruz, hermano, el martes. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decían que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo.
Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Bendita la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nuevamente venimos delante de tu presencia. Queremos escuchar tu palabra. Esa que tú has determinado que sea expuesta por pecadores redimidos por tu sangre. A quienes has salvado por tu gracia, has escogido por tu gracia. Y has escogido para exponer tu palabra por tu gracia. Entre ellos, tu servidor, Señor. Así que te ruego que tomes el control de mi ser. Que no sea yo, porque yo no, Padre, yo soy impuro. Que seas tú en mí. Que no sea mi orgullo, sino que sea tu humildad. Que no sea mi carácter, sino tu carácter. Aquí estoy, Señor. Concédeme esto. También que tu iglesia tenga un corazón sensible y humilde a tu palabra. Que tu palabra sea expuesta con humildad, con amor, con autoridad y con poder. Ruego también, en especial por nuestra hermana Katia, que está en casa, Señor, recuperándose. Que tú le guardes y que se recupere lo más pronto posible. Bendito sea tu nombre en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana se titula: ha llegado la hora. Y vamos a ir leyendo este texto que hemos leído. Y lo vamos a ir revisando algunos aspectos que considero importantes. Lo vamos a hacer de forma un poco rápida, ya que por propósito de esta serie quisiéramos avanzar rápido por esta parte. Pero bueno, recuerden que estamos explicando un poco lo que ha sucedido en la semana de la cruz. En la semana de la cruz Jesús es ungido un sábado en Betania. El domingo hay una entrada triunfal a Jerusalén, lo que se conoce como la entrada triunfal. Ese domingo ya hay mucha gente que ha venido de fuera de Jerusalén a la fiesta de la Pascua, la fiesta más solemne, porque viene la expiación, donde van a sacrificar los corderos el día de la expiación. Y la Pascua es una fiesta que también recuerda aquel momento en que salieron de Egipto y que sacrificaron un cordero en cada familia y que pusieron su sangre en los dinteles de las puertas. El ángel de la muerte vio la sangre y no entró, pero sí hubo lamento, llanto y gran dolor en medio de Egipto, porque Dios estaba liberando a su pueblo. Bueno, el domingo antes de esta fiesta, hay mucha gente de afuera que posiblemente ha escuchado hablar de Jesús, porque no existían redes sociales, televisión, radio, teléfono, smartphone, no hay nada, no había nada de eso. Entonces posiblemente habían escuchado hablar de Jesús. Otros tal vez no habían escuchado, habían venido de otro lugar. Y el día que están llegando, porque ya el domingo está bastante gente en Jerusalén, ven a este hombre entrar en un pollino y ven a todo un pueblo recibirle y diciendo: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Eso genera para cualquiera, bueno, ¿qué está pasando? He venido a esta fiesta antes, no había visto eso. ¿Quién es él? El día siguiente ven que este mismo hombre va al templo y va a un lugar donde están algunos gentiles, vuelca las mesas de los cambistas y dice, mi casa será llamada casa de oración. Ve que enseña con autoridad. Lo escuchan durante ese día, lunes, hablar con autoridad y sus corazones son conmovidos. Y luego el martes, posiblemente, escucharon parte o totalmente su discurso. Cuando habló de los falsos profetas, cuando habló de las señales del fin, puede ser que ha sido en privado con los discípulos, pero realmente yo no estuve ahí, puede ser que haya estado más gente. Amados hermanos, en esos días alguien que no lo conocía, como este grupo de griegos que habían ido para la fiesta, tenían un deseo de conocer más. Definitivamente parece que eran lo que conocemos como prosélitos. En otros pasajes de la Biblia ustedes van a ver, dice prosélito. Se le conoce a un prosélito, a alguien que no era sanguíneamente judío, pero que se había sumado al judaísmo a través de algunos ritos, incluso se circuncidaban, se bautizaban y ahora pertenecían a la religión judía, pero no eran de nacionalidad israelita o judíos. Entonces, muchas veces la Biblia usa la palabra griegos para referirse a ellos y muchas veces griegos quiere decir de nacionalidad griega también. Entonces, en este caso eran hombres extranjeros que habían llegado para la fiesta posiblemente a participar y habían visto en el templo el domingo, el martes, si estaban en martes. Entonces tenían cierta deseo de saber más, de escuchar más, de platicar. A veces pasa, ¿no? En que uno quiere platicar con alguien en especial y busca su lugar, espera que la cosa termine y se asoma. Entonces, dice aquí, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ya sabemos qué fiesta, la fiesta de la Pascua, donde se va a sacrificar el cordero para expiación. Estos pues se acercaron a Felipe. Hay un dato curioso porque Felipe es el único que tiene nombre griego dentro de los discípulos. Así que algunos dicen, algunos comentaristas, que ese es el motivo por el cual se acercan a Felipe, porque el nombre no les suena diferente. Es decir, son griegos y nombre griego y se acercan a Felipe. Bueno, la cosa es que se acercaron a Felipe. Felipe no supo qué hacer, hermano. Felipe, aunque estaba dentro del grupo de los 12, él sabía que él no era el de los de mayor confianza. Claro que Cristo lo amaba y todo, pero él había visto que al ver durante el ministerio, a Andrés, por ejemplo, había podido llevar personas a Cristo, como aquel niño con los panes y los peces. Entonces Felipe lo que hace, porque dice que le rogaron a Felipe. Estos hombres le rogaron y le decían, quisiéramos ver a Jesús. Entendemos que era tener un tiempo con él, estar cerca de él, conversar, platicar con él, algo como lo que tuvo Nicodemo, por ejemplo. Pero Felipe se lo dice a Andrés, otro discípulo del Señor, diferente a Pedro, diferente a Juan, diferente a Jacobo, diferente a Felipe, todos diferentes, pero servían al mismo Dios. Y como que Andrés sabía mejor o tenía más confianza para acercarse a Jesús para este tipo de solicitudes. En un estudio de la vida de Andrés eso se puede notar. Entonces a Andrés y Felipe, o sea, le digo, bueno, está bien, pero vamos los dos. Entonces Andrés y Felipe fueron a Jesús. Y Jesús les da una respuesta. Seguramente están escuchando más personas, incluidos estos griegos, y más gente.
Jesús no lo rechaza, en ningún momento Jesús rechaza. Pero Jesús es claro, ha llegado la hora. O sea, estamos cerca del día de mi sacrificio. Así que lo que puedo hablar con ellos, que lo escuche todo el mundo. Ha llegado la hora. Jesús sabía, ya, bueno, desde mucho antes, pero ya el martes él está usando esta expresión, el jueves la vuelve a usar en una oración. En aquella oración, la citábamos el domingo pasado, y en esa oración en Juan 17, más adelante ya vamos a ir, dice, Padre, la hora ha llegado. Eso fue el jueves. Pero ya el martes dice, ha llegado la hora. ¿Qué hora, hermano? La hora de su muerte. La hora de su sacrificio expiatorio por los pecados nuestros. Se estaba acercando el momento donde él iba a ser vituperado, iba a ser golpeado, iba a ser tratado como lo peor, como un delincuente, iba a ser puesto en una cruz en medio de dos grandes delincuentes. Y iba a morir. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, se está refiriendo a él mismo, sea glorificado. La expresión Hijo del Hombre es una expresión que nace en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, cuando Daniel está hablando de aquellos imperios y los ilustra con formas de animales, habla luego del Hijo del Hombre que va a reinar de manera eterna. Entonces dice él, para que el Hijo del Hombre sea glorificado, reconociéndose así como aquel del cual los profetas habían profetizado acerca de él. Entonces, esta expresión, la hora ha llegado, es una expresión de entrega total de parte de Cristo. ¿Quién va a caminar con toda la libertad, el poder, la autoridad que tiene Jesús? ¿Quién va a caminar hacia su muerte? Si hay países donde la pena de muerte está vigente, no es el caso del nuestro. Pero si alguien va a la pena de muerte, hay países donde los ahorcan, donde los inyectan, donde los electrocutan, bueno, hay de muchas maneras. ¿Quién que tuviera toda la autoridad va a ir? Nadie, hermanos. Solo Cristo. Él tenía toda la potencia, la autoridad, tenía todo para decir, no, yo no voy a morir, y menos de esa manera. Que me humillen, que me digan eso, que me escupan a mí, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por favor. Pero no, él no piensa como nuestra pecaminosa mentalidad. Él es santo, él tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Y tiene un amor inquebrantable. Esta expresión se la escuché la semana pasada a nuestro hermano Evis Carballosa y me impactó mucho. Amor inquebrantable, porque meditaba en ella, y eso es lo que realmente, no solo su amor por su mismo nombre, pero su amor por nosotros, de decir, ha llegado la hora, voy. Por el versículo 24, si están conmigo, dice, Jesús está respondiendo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Más claro, hermano, como decimos popularmente, más claro no canta un gallo. Cuando él le está diciendo la hora ha llegado, está hablando de su muerte. Y usa una ilustración de la agricultura. Y ellos que entendían, los judíos entendían esto, los que estaban ahí en Jerusalén entendían muy bien esto.
el grano de trigo, si la semilla no cae a tierra y es enterrada y muere, queda sola. Debe entrar y morir y dará fruto. Él usó esto como una ilustración diciendo, yo voy a morir, pero para dar vida. Y bendito sea el Señor que murió por nosotros, hermano. Bendito sea Dios Todopoderoso, que en su plan perfecto, Cristo la semana de la cruz no titubeó. Desde antes, cuando iban a resucitar a Lázaro, le dice a unos discípulos, vamos pues a morir contigo a Jerusalén. Y él iba, hermano, porque no pensemos que Jesús le tuvo miedo a la muerte. No, hermanos. Si así hubiese sido, el domingo él sabe lo que pasa y se retorna para Galilea. El lunes, después de con toda su valentía limpiar el templo, dice, esto me van a matar. Vámonos, salgamos de noche, escapémonos. Ahora ellos tenían intención de matarlo cualquier día, pero él a veces decía, no, hoy no es el día, vámonos por aquí porque es el viernes. El martes, luego que les dio, hermanos, ese cara a cara y que les dijo, escribas y fariseos, hipócritas. Hermanos, no tampoco figuremos que Cristo temía miedo a la muerte. Una mala interpretación de aquella oración de Jesús en Getsemaní que no hemos llegado. Piensan que es que Jesús estaba titubeando a ver si moría o no moría. Por el amor de Dios. Él está diciendo la hora ha llegado. Voy a morir. Porque hay un amor inquebrantable, hermano. Por nosotros, pecadores. Nosotros, hermanos, seamos honestos, transparentes, genuinos. No merecemos ese amor. Es por gracia, misericordia abundante, un regalo inmerecido, un regalo por el cual hemos más bien hecho deméritos. Deberíamos ser condenados y pagar nosotros por nuestro pecado. Pero Cristo, por su gracia y al otorgar su justicia, nos salvó. Como dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, abundante misericordia. Y dice el versículo 25, el texto que estamos leyendo. Y esta expresión me cala, hermanos, y en mi memoria se repite. Es bien difícil de comprender en toda su magnitud. El que ama su vida la perderá. El que prefiere su vida, su comodidad, sus privilegios, sus honores, sus deleites, sus logros, la perderá. El que prefiere eso. Y deja a un lado a Cristo. En algunas ocasiones, Cristo, tú no irás conmigo. R.C. Sproul escribió en uno de sus libros más conocidos que Dios para el cristiano no está en la orilla, sino que está en el mismo centro de su vida, porque amamos más la vida de Él que la nuestra. Pero si para usted pueden vituperar el nombre del Señor, pero que no vituperen el suyo, está equivocado, está amando más su vida. Esto me conviene para que yo no quede mal ante la sociedad, ante mis anhelos, ante mis sueños. No, hermano. Como dijo el profeta, que tú crezcas y que yo mengue. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Nuestra prioridad siempre debe ser Cristo. En el trabajo, en la diversión, en el convivio, en todo, en la iglesia, en la familia,
es Cristo. Ahora a mí me genera también mucha meditación que estos griegos, que son gentiles, y a Dios está mostrando en su palabra la apertura que tendrá para salvar a aquellos que no son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sino de todas las naciones. Pero también me genera solamente algunas preguntas. ¿Será que este sígueme del versículo 26, si alguno me sirve, sígueme? De alguna manera es una respuesta a la solicitud de aquellos que lo querían ver. La Biblia no dice que lo querían seguir, sino que lo querían ver. Pero él está diciendo, el que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. No solo me miren, síganme. Si alguno me sirve, síganme. Y esto puede ser a veces también tan pertinente para la iglesia de hoy, para los cristianos de hoy. Solo se quieren asomar, solo quieren ver, solo quieren experimentar, pero no quieren seguir a Cristo como es debido, de un alma que iba directo al infierno y ha sido rescatada para estar eternamente con Dios en la gloria. Quieren vivir como les antoja, quieren poner ellos los parámetros del servicio a Dios, quieren poner los parámetros de la vida cristiana, quieren poner los parámetros de cómo adorar a Dios, pero no quieren seguir a Dios porque eso doblega su orgullo y pone a la vida de Dios por sobre la suya. Los anhelos de Dios por sobre los suyos. La voluntad de Dios por sobre su voluntad. Por eso en alguna ocasión en los varios evangelios dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aunque aquí en la Biblia hay una división de los pasajes, esto es corrido, hermano. El versículo 27. Él está diciendo, ha llegado la hora. Mi alma está turbada. Es bueno saber por qué y preguntar por qué estaba turbada su alma. ¿Y qué haré? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, más por eso he llegado a esta hora. O sea, ¿por qué está turbado entonces? ¿Porque va a morir? No, hermano. Él no está turbado porque va a morir. Él está turbado porque conoce, el mismo es santo y sabe lo que implica la santidad de Dios. La santidad de Dios es algo que hace que aborrezca el pecado y que lo castigue. Entonces mi alma está turbada porque voy a recibir el castigo de la ira incontenible de Dios. Solo él mismo la puede contener. Estoy turbado porque va a ser puesto sobre mí el pecado de este montón de alma pecadora, perversa. Sus mentiras, sus adicciones, sus inmoralidades, sus iras, sus palabras, sus infidelidades, sus promiscuidades, todas sus perversidades puestas sobre Cristo. ¿Cómo no iba a ser turbada su alma si Él es el santo de Israel? Santo, santo, santo. Así que no crean que era porque iba a morir. Era por eso igual en Getsemaní.
Pase de mí esta copa, la copa de pecado, hermanos, que fue puesta sobre él. Pero ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, Padre, sálvame de esta hora. No, no, no. Eso es lo que está diciendo el versículo 27. No, para esto ha llegado a esta hora. Allá como dijo, ha llegado la hora. Para esto ha llegado la hora. O sea que Jesús, amados hermanos, nunca caminó más lento hacia la cruz. Su amor inquebrantable le hizo llevar un paso maratónico constante, ferviente, a cumplir a lo que él había venido. Lo vio como una meta, por así decirlo, usando la figura. ¿Qué maratonista no quiere llegar a la meta, hermano? Y quiere llegar a buen ritmo. Bueno, así entró Cristo con toda su pompa y dijo, voy, él quería llegar por su amor inquebrantable hacia su mismo nombre y hacia usted y hacia mí. Turbamos su alma. ¿Quién nos turbaría su alma? Solo con mis pecados, hermano. ¿Cómo no iba a ser turbada su alma si toda mi impiedad de pensamiento, de acciones, de palabras, de miradas, fueron puestas sobre Cristo? Hermano, si yo pusiera todos mis pecados sobre usted, se muere en ese momento. No puede soportar eso. Es porque era Dios encarnado. Pero cómo no iba a ser turbada su alma si con nuestros pecados nos turbamos y eso que no hemos recibido el castigo y él iba a recibir el castigo de la ira de Dios. Él no le dijo, Padre, sálvame hasta ahora. No, esa es una pregunta retórica. Él mismo la contesta. Hombre, si a eso he venido. Él dice, Padre, glorifica tu nombre. Vean qué precioso. Si ustedes le dan la vuelta a las páginas, vamos a ir a esa oración que les cité. La oración dice, Padre, en Juan 17, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Eso fue un jueves en la noche. No hemos llegado ahí, pero tuvimos una serie solo de Juan 17, el año pasado. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Vean la misma oración. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y si ustedes se van al versículo, hermano, en la serie del Juan 17, esta página se me rompió de la Biblia. Por eso si la ven volar ahí es por eso. Versículo 5. Dice, ahora, bueno, ¿qué es la segunda palabra? Si alguien me apoya. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso la voz del cielo, porque Cristo siempre ha estado en la gloria, es un ser eterno, es Dios encarnado. Y dice en el capítulo 12, el pasaje en el que estamos meditando, en el versículo 28, entonces vino una voz del cielo, hermano. Eso es un momento maravilloso. Martes, antes de que Cristo fuera crucificado, se oyó una voz del cielo y habían varios escuchando ahí y la voz dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En los evangelios se registra 3 ocasiones en que se escuchó una voz del cielo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se bautizó? Si quieren, vayan conmigo. Creo que está en Mateo 3. Vayan conmigo. ¿Qué fue lo que?
Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma, mire la Santísima Trinidad, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa es la primera vez que se registra. Pero hay una segunda vez. Vayan por favor conmigo a Mateo 17. Solo quiero ver algo. En Mateo 17 vemos, ¿recuerdan ustedes la transfiguración cuando apareció Moisés y Elías? ¿Lo recuerdan? 17, acá lo tengo, hermanos. Vamos a leer el versículo 4. Fue en esa ocasión. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Pedro se recuerda en sus epístolas de este momento, en quien tengo complacencia. Y ahora dice, le he glorificado y le glorificaré otra vez. Pero eso fue una voz del cielo. Ahora, esas veces que dijo esa voz del cielo en Mateo 3, Mateo 7, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. A mí me recuerda mucho un versículo de Isaías 53. Que Isaías 53 es una profecía que pasó en la cruz, y en otro momento lo vamos a leer, ¿no? Pero es aquel famoso pasaje, mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, y bueno, etcétera, etcétera. Cuando en el capítulo 53 de Isaías se llega al versículo 11, hay algo maravilloso. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Recuerde que él está turbando su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma, el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Para Dios, él halló satisfacción en el sacrificio de ese cordero. Y es por eso que nosotros somos justificados. Quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En él tiene complacencia, en él fue satisfecho. Entonces aquí en Juan 12, cuando dice, le he glorificado. Aquí está. Juan 12. Le he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿En qué momento? En el momento de la hora llegada, en el momento de la cruz. La multitud que estaba ahí, vean que no solo habían 12. 12 no es una multitud. Dice multitud, dice la palabra de Dios. Ahí, versículo 29. O sea, esa voz fue escuchada, hermano. La multitud que estaba allí ya había oído la voz. Bueno, no sé cómo reaccionaría yo, hermano, si escucho una voz del cielo, Dios mío. La santidad de Dios. Ha sido un trueno, dice. Otro le decía, un ángel le ha hablado. Y Jesús les dice, miren, esta voz no vino por mí, vino por ustedes, incrédulos, pecadores, porque ustedes me van a ver morir. Recuerden esta voz. Estoy siendo glorificado, seré glorificado. Y dice el versículo 31.
ahora es el juicio de este mundo. Ese ahora se está refiriendo a la cruz, hermano. O sea, la hora ha llegado la hora. Voy, si para eso me preparé, para eso he llegado a esta hora, dice. No le voy a pedir al Padre que no, a eso vengo. Y dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, él habló de un juicio antes para el futuro. ¿Lo recuerdan? ¿No? Lo vimos. Está en Mateo, el juicio de las naciones. Y dice, ahora es el juicio de este mundo. Se está refiriendo a la cruz, hermano. Ahí. Lo que pasa es que la cruz es fundamental para cualquier juicio que Dios haga. Hoy, mañana o cuando Él quiera. O sea, es a través de la cruz que se va a hacer el juicio. ¿Qué hicieron con la cruz? ¿La vieron? ¿La contemplaron? ¿La conocieron? ¿O se doblegaron ante la cruz y entregaron su vida en rendición y glorificaron y reconocieron al que estaba ahí clavado en una cruz, pagando por sus pecados como su rey, su salvador y su señor? Eso es determinante para el juicio. La evidencia que van a llevar al juicio cuando usted esté ahí, hermanos, aunque no lo crea, pero ahí va a haber un juez, y cuando lleven la evidencia, lo que van a llevar es qué hizo con la cruz. Y por eso esa cruz es de salvación, pero un día será de juicio, hermano. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Por qué también dice eso? Porque ahí Dios en su justicia perfecta y en su santidad aplicó justicia. Él aplicó justicia en la cruz. Si Él aplicó su ira de justicia pagando, castigando los pecados en la cruz. Dos momentos de castigo eterno para los pecados. Uno en la cruz, la ira de Dios. Y dos, en el infierno. O su pecado es castigado en la cruz, o su pecado es castigado en el infierno. Pero ese día hubo juicio de una justicia santa. Y si mis pecados fueron puestos sobre Cristo, la ira de Dios cayó ahí y no debo de ser castigado en el infierno. Aunque me lo merezco, aunque me lo he ganado, aunque sigo apostando por el infierno a veces, o invirtiendo para estar ahí. Él pagó el juicio en la cruz, la justicia perfecta del Señor. Y por eso dice esa expresión corrido, el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás es vencido en la cruz, hermano. La resurrección es como que certifica, pero en la cruz él ya había sido vencido. En la cruz ya él nos había redimido. En la cruz él había sellado nuestra redención y la salvación de nuestras almas. Él resucita para poner en evidencia que todo es cierto y que él era Dios, es Dios encarnado. Versículo 31 estamos. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, él está incluso no diciendo la hora, ha llegado la hora. Él está diciendo cómo va a morir, hermano. Él va a morir levantado y ellos lo están entendiendo. Los que están oyendo ahí lo están entendiendo. La expresión para ellos era clara. Era muy clara. A veces yo no necesito decir y si yo fuera muerto, sino que está diciendo cómo iba a ser muerto.
y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, a todos sus escogidos. Y decía esto, está claro, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, no tengo que morir, sino cómo iba a morir. ¿Quién tiene la capacidad, hermanos, de decir cómo va a morir? A menos que haya sido condenado a no voy a morir en la silla eléctrica, voy a morir. No. ¿Quién sabe cómo va a morir? ¿Quién sabe si va a morir en un accidente? ¿Quién sabe si va a llegar al domingo, al próximo domingo? ¿Quién sabe si va a morir por una enfermedad? ¿Quién sabe si va a morir por un accidente casero, que muchos han muerto así? O por una enfermedad terminal. O por un paro cardíaco. O por un accidente en carretera. Jesús sabía cómo iba a morir. ¿Qué les dio, hermano? Y respondió la gente. Lo que la gente dice, hermano, tiene sentido de alguna manera. Dice, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Así es. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Ellos están entendiendo que se ha muerto. Y el Hijo del Hombre es aquel que reinará, según allá en el libro de Daniel, por siempre y para siempre. Entonces, ¿cómo es esto? Pero es que no se acordaban que Jesús ha dicho, mi reino no es de este mundo. Entonces dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. O sea, la pregunta es buena. Y aquí me tienen de frente. Acá está, véanlo claro. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. ¿Y quién es la luz, hermano? Cristo. Para que seáis hijos de la luz. Esto pasó, hermanos, en martes. Y como les digo, aquí hay mucho contenido. Lo hemos pasado de manera rápida. Pero básicamente, hermano, cuando Cristo dice, ha llegado la hora, es una muestra de su amor inquebrantable. Cuando vemos que Cristo dice, mi alma, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame esta hora. No, más para esto ha llegado esta hora. Cuando vemos que Cristo dice, ahora es el juicio de este mundo. Hermanos, todo eso, Él está realmente mostrando todo lo que va a pasar en la cruz. La semana de la cruz es maravillosa. No hemos llegado a la cruz, pero ya Cristo está diciendo cosas con consecuencias eternas. Nosotros no dejamos de existir al morir a este cuerpo. Entiéndanlo. Somos seres, parte materiales, esto, y parte que no es materia, que es espíritu. Y ese espíritu, esa alma, será juzgada, condenada o redimida en la cruz del Calvario. Por eso el que ama su vida la perderá, hermano. Y el que aborrece su vida en este mundo material para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Sin titubeos, sin largas. Hoy es el día que deben seguir a Cristo. Hoy es el día que deben emprender esa maratón constante, así como Él fue hasta la meta de la cruz. Usted sin titubear, sin descanso, preparándose para ese momento glorioso en Cristo. Si usted que escucha no cree en Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Ve a la cruz, arrepiéntase de sus pecados y bautícese. Hable con nosotros, con alguien que conozca en la iglesia o contácteme para que pronto le llevemos a las aguas bautismales, para que dé testimonio de que ha entregado su vida a Cristo, de que ha nacido de nuevo y que el juicio por sus pecados ya se llevó a cabo en la cruz. Ahora en la eternidad irán justificados a la gloria eterna con el Padre. Quedaremos aquí, hermanos, y seguiremos la próxima semana. Buen Dios y Padre, gracias por tu palabra.
Gracias por redimirnos. Gracias por ir a la cruz sin titubear, con valentía. Gracias, Padre, por llegar hasta esa hora. Gracias, Jesús, por eso. Gracias porque ahí pagaste lo que nosotros teníamos que pagar. Ya no tenemos que pagar. Ya no, Señor. Descanso en eso. Porque cada día hago mérito para ser condenado. Pero por tu gracia soy justificado. Gloria a ti siempre, por los siglos eternos. En Cristo Jesús. Amén. ¿Te ha gustado el video? Danos like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir nuevas notificaciones cuando subamos nuevo video. ¡Bendiciones!